Después de que mis papás le compraron un carro a mi hermano, lo chocó borracho de inmediato y querían que yo lo pagara. Cuando me negué, mi hermano destrozó el carro con mi bate de béisbol para incriminarme por fraude al seguro. Resulta que yo, hombre de 24 años, siempre he sido el que se lleva la peor parte en mi familia desde que era niño. Mi hermano menor, Diego, hombre de 21 años, es el niño de oro que, literalmente, no puede hacer nada mal a los ojos de mis papás. El favoritismo en nuestra casa es tan obvio que haría sonrojar a un escritor de comedias. Ni siquiera estoy exagerando, esto parece sacado de un episodio de Una familia de 10. Déjenme explicarles cómo está la cosa. Desde que cumplí 18 años, me han obligado a pagar $6,800 de renta mensual por vivir en la casa. Sí, leyeron bien. $6,800 para vivir en la misma casa en la que crecí, en una recámara que no ha sido remodelada desde que tenía 12 años. Mientras tanto, mi hermano vive completamente gratis, comiéndose la comida que yo ayudo a pagar, usando los servicios que yo ayudo a cubrir, y en general, actuando como si fuera el dueño del maldito lugar. Cuando por fin tuve los huevos para reclamarles por estas jaladas tan obvias, mis papás me salieron con esa clásica basura de nuestra casa, nuestras reglas, que usan los papás cuando saben que no tienen una excusa real. La doble moral no acaba ahí. Cuando estaba en la prepa, tenía que mantener un promedio de 9,5 mientras trabajaba los fines de semana en una ferretería local. No me dejaban ir a fiestas porque necesitaba enfocarme en mi futuro. A Diego, el güey que a duras penas pasaba sus materias y que nunca tuvo un trabajo durante toda la prepa, le daban permiso de salir de fiesta cada fin de semana porque solo estaba socializando y necesitaba disfrutar su juventud. Cada logro mío recibía un buen trabajo a medias, mientras que a Diego lo alababan por el mínimo esfuerzo. Yo trabajaba más de 40 horas a la semana en un trabajo godín que me chupaba el alma, solo para ahorrar lo suficiente y escapar de este infierno. Mi plan era ahorrar para un departamento decente y tener para el mes de depósito y la primera renta. Pero cada vez que estaba cerca de tener lo suficiente ahorrado, aparecía una misteriosa emergencia familiar, y adivinen de quién se esperaba que ayudara. Me gradué de la universidad hace 3 años. Me partí la madre trabajando a medio tiempo mientras llevaba la carga completa de materias, me gradué con honores y ya tenía un trabajo asegurado a las 2 semanas de salir. Mi recompensa por este logro, un mensaje de texto, X de felicitaciones y una tarjeta de regalo de $850 para el Vips. Sin fiesta, sin cena de celebración, nada. Solo un aquí tienes comida mediocre de una cadena de restaurantes, ahora sigue pagando la renta. El mes pasado, Diego por fin se graduó con un sólido promedio de 6,0 después de 6 años de lo que solo puedo asumir fue un entrenamiento profesional de beer pong. Este güey cambió de carrera 3 veces, reprobó múltiples materias que tuvo que volver a cursar, y básicamente trató la universidad como unas vacaciones prolongadas que, de vez en cuando, requerían escribir ensayos. ¿Y qué hicieron mis papás para celebrar su mediocre logro? Le compraron un Tesla Model 3 Performance. No el modelo básico, sino la versión de más de $1 millón, con todos los lujos, sistema de sonido premium, todo el paquete. Todavía recuerdo el día que se lo dieron. Estábamos todos parados en la entrada de la casa y mi papá le entrega a Diego una cajita. Adentro estaban las llaves de este reluciente Tesla blanco estacionado cruzando la calle. Diego empieza a volverse loco, saltando como si acabara de ganar la lotería, mientras mi mamá le toma como 500 fotos para Facebook. Luego mi papá me voltea a ver, notando mi cara, y me dice, no les miento, no seas celoso. Tu hermano se merece esto después de trabajar tan duro. ¿Trabajar tan duro en qué? ¿En los campeonatos de beer pong? Cuando le señalé que yo me gradué en 4 años, con honores, mientras trabajaba y no recibí ni madres, mi mamá tuvo el descaro de decirme, bueno, la universidad fue más fácil para ti. A Diego de verdad le costó trabajo. Sí. Le costó trabajo levantarse de la cama antes del mediodía y acordarse con que Chava estaba saliendo esa semana. Podría seguir hablando horas sobre el descarado favoritismo, pero ya se dan una idea. Toda mi vida me han tratado como un ciudadano de segunda en mi propia familia. Desde el segundo en que Diego tuvo ese Tesla, el carro se convirtió en toda su personalidad. No bromeo, el güey no podía pasar ni 5 minutos sin mencionar Subnave o subir historias a Instagram del tablero.
El carro ya no era solo un medio de transporte para él, era toda su identidad. Ahí nació el Tesla Bro, y era tan insoportable como suena. Todas las noches llegaba a las 2 de la madrugada del bar en el que anduviera y aceleraba el motor en la entrada como un absoluto idiota. Sí, ya sé que los Tesla no tienen motores que se puedan revolucionar, pero este pendejo le pisaba al acelerador de ida y vuelta en nuestra entrada, haciendo que ese zumbido eléctrico sonara a todo volumen. Despertaba a todo el vecindario porque, al parecer, dormir es solo para los campesinos que no tienen carros eléctricos que les compró su papi. El niño manejaba como si estuviera audicionando para Rápidos y Furiosos 27, Bogaló eléctrico, yendo a exceso de velocidad en calles residenciales donde juegan los niños. Haciendo donitas en los estacionamientos de los supermercados y grabando esos TikToks donde la gente finge estar dormida mientras su Tesla está en piloto automático. Cada vez que le señalaba que tal vez, solo tal vez, tratar las calles públicas como su pista de carreras personal no era la mejor idea, él solo sonreía con arrogancia y me decía que dejara de ser un aguafiestas, güey. Incluso lo vi manejar borracho en repetidas ocasiones. Esto ya no era solo ser un mamón, era ser un peligro activo para todos a su alrededor. Me ofrecía ser su conductor designado muchas veces o a pedirle un Uber, pero no. El carro prácticamente se maneja solo, güey. Sí, excepto que el piloto automático no hace que el alcohol deje de afectar tu juicio o tu tiempo de reacción por arte de magia. Sus amigos no eran mucho mejores. Se amontonaban en el Tesla, por lo general 4 o 5 de ellos, todos igual de pedos, y se iban a echar desmadre, palabras de ellos, no mías. Les advertí a todos varias veces que algo malo iba a pasar. También les advertí a mis papás. Todos me dijeron que me metiera en mis propios asuntos. De hecho, mi mamá me dijo, y cito textualmente, solo estás celoso de que no tienes amigos que quieran divertirse contigo. Sí, mamá. Estoy súper celoso de no tener amigos que se quieran morir en un choque explosivo o matar a gente inocente. Me descubriste. Con cada día que pasaba, Diego se volvía más imprudente. Los vídeos eran más peligrosos, las velocidades más altas. Ya no era cuestión de si algo iba a pasar, sino de cuándo. Y todos excepto yo, parecían estar completamente ciegos a lo que se avecinaba. Pero entonces, lo inevitable pasó. Un jueves por la noche, yo estaba en mi cuarto dándole duro al trabajo, cuando escuché que la puerta del cuarto de mis papás se abría de golpe como a las 3 de la madrugada. Hubo susurros frenéticos en el pasillo, seguidos por el motor del carro de mi papá arrancando a toda velocidad. Encontré a mi mamá en la planta baja, pálida como si hubiera visto un fantasma. Cuando le pregunté qué estaba pasando, murmuró algo sobre que tu hermano tuvo un pequeño accidente con el Tesla y que mi papá había ido a recogerlo. Un pequeño accidente. Ese es el código familiar pasó algo gravísimo y ya estamos planeando cómo minimizarlo. Como a las 4:30 de la madrugada, escuché el carro de mi papá entrar a la casa. Fui a la ventana de enfrente y lo vi prácticamente arrastrando a Diego por el camino. Apenas podía caminar, le faltaba un zapato y tenía lo que parecía sangre seca en la frente. Mi papá lo estaba callando frenéticamente mientras Diego gritaba balbuceando algo sobre un árbol que salió de la nada. Güey, resulta que el niño de oro había estampado su Tesla contra un árbol al salir de un bar. Sorprendente, ¿verdad? ¿Quién iba a imaginar este evento tan impredecible sobre el que yo les había estado advirtiendo por semanas? Por un milagro, no estaba herido de gravedad. Solo una cortada en la frente y probablemente unos moretones por la bolsa de aire. El Tesla, sin embargo, estaba casi destrozado. La parte de enfrente aplastada, las bolsas de aire reventadas, el parabrisas estrellado, todo el numerito. Lo ayudaron a llegar a su cuarto como si fuera un niñito que se quedó despierto después de su hora de dormir, y no un cabrón hecho y derecho que acababa de cometer un delito. No me enteré de la historia completa hasta la mañana siguiente. Diego había estado en el clavo oxidado. Se puso hasta el huevo con sus igual de brillantes amigos, y luego decidió que manejar era definitivamente una gran idea. Sus amigos, estos ciudadanos ejemplares, al parecer lo alentaron a hacerlo, y uno de ellos incluso grabó a Diego tomándose unos shots de tequila y luego dándole vueltas a la llave del Tesla diciendo, vamos a ver de qué es capaz esta belleza. De camino a casa, agarró una curva demasiado rápido, perdió el control,
se saltó la banqueta y se estrelló de lleno contra el enorme roble de algún pobre dueño de casa. Mi papá llegó antes de que apareciera la policía. Según la llamada susurrada de mi mamá con mi tía, la cual escuché completita a escondidas, mi papá lo arregló con los dueños de la casa. No tengo idea de qué les prometió, pero conociendo a mi papá, no fue barato. Probablemente les hizo un cheque ahí mismo para que olvidaran todo el asunto. El verdadero misterio era cómo los convenció de no llamar a la policía. Hicieron que una grúa llevara el Tesla a nuestra cochera, donde se quedó estacionado como una gigante mentada de madre de metal. La parte delantera estaba completamente hundida, el cofre arrugado como acordeón, ambas bolsas de aire se habían activado dejando ese extraño residuo de polvo por todas partes en el interior. El parabrisas era una telaraña de grietas y una de las llantas delanteras estaba doblada en un ángulo que definitivamente no venía así de fábrica. Era un pisapapeles de más de 1 millón de pesos. Ahora bien, 2 días después del choque, mis papás convocaron a una reunión familiar en la sala. En la historia de las reuniones familiares, ni una sola vez se ha convocado alguna para dar buenas noticias. Nadie convoca a una reunión familiar para anunciar, oigan, nos vamos todos a Disney. Así que bajé a la sala. Mis papás estaban sentados en el sillón con esas caras de seriedad que pone la gente cuando están a punto de pedirte que les dones un riñón. Diego estaba desparramado en el sillón individual, scrolleando en su celular como si todo esto fuera un inconveniente menor que lo estaba distrayendo de su importantísima revisión de TikToks. El moretón en su cara se había vuelto de un hermoso tono amarillo con morado que, honestamente, le mejoraba la apariencia. Mi papá se aclaró la garganta y me miró con esa falsa expresión de seriedad que pone cuando está a punto de decir algo completamente irracional, pero quiere hacerlo sonar lógico y justo. Hijo, empezó a decir, ya revisamos los daños al carro de Diego, lo dijo como si el Tesla se hubiera agarrado un resfriado. El seguro no lo va a cubrir ¿por qué? Se quedó callado, viéndose incómodo. Porque estaba manejando borracho, terminé la frase por él. Mi mamá me lanzó una mirada que podría cortar la leche. No seas dramático. Solo había tomado unos cuantos tragos, ¿verdad? Unos cuantos tragos que lo dejaron incapaz de caminar derecho o de formar oraciones coherentes cuando llegó a casa. En el mundo de mi mamá, cualquier cosa que no sea estar literalmente inconsciente cuenta como unos cuantos tragos. Mi papá continuó como si yo no hubiera hablado. El punto es que las reparaciones van a costar alrededor de $306,000 y creemos que lo justo es que todos aportemos como familia. De hecho, me reía a carcajadas, pensando que era una broma. Luego me di cuenta de que hablaban en serio. Tenían el descaro, los mismísimos huevos, de pedirme que ayudara a pagar las reparaciones de un carro que no es mío, que no manejo y que terminó dañado porque este imbécil decidió manejar borracho y chocarlo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Quieren que ayude a pagar las reparaciones de un carro que no es mío, que no manejo, y que se dañó porque él decidió manejar borracho? Repetí, solo para asegurarme de que no me estaba dando un derrame cerebral y alucinando esta conversación. Somos una familia, dijo mi mamá, como si eso lo explicara todo, y tú eres el único con ahorros significativos en este momento. Ah, ahí estaba. Sabían que yo había estado ahorrando para mudarme y lo vieron como un conveniente fondo de dinero para arreglar la pendejada de su niño de oro. Mis ahorros no eran para mi futuro, eran solo un fondo de emergencia para las metidas de pata de Diego. ¿Cuánto esperan que aporte? Pregunté, haciendo comillas en el aire. Mi papá tuvo la decencia de verse un poco incómodo. Bueno, tu madre y yo podemos poner unos $51,000 de nuestro fondo de emergencias. Diego tiene unos $8,500 ahorrados. Por supuesto que Diego solo tenía $8,500 a su nombre, a pesar de nunca pagar renta ni servicios. O sea, ¿quieren que yo pague los otros $246,500? Terminé por él. Mi papá asintió. Buscaremos un plan de pagos. Tal vez unos $17,000 al mes hasta que se termine de pagar. Diego por fin levantó la vista de su celular y dijo. Tampoco es como que necesites un departamento lujoso, de todos modos. Y ahí fue cuando supe que había llegado a mi límite. Los miré a los ojos a todos y dije.
No les voy a dar ni un solo centavo para esto. Diego chocó el carro porque estaba manejando borracho y debería estar agradecido de no estar compartiendo una celda con un güey llamado el Brian en este momento. Este es su problema, no el mío. Mis papás me miraron como si acabara de sugerir que sacrificáramos al perro de la familia. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Empezó mi mamá, con la voz temblando en esa forma manipuladora que ha perfeccionado a lo largo de los años. El tren de la culpa estaba saliendo de la estación. ¿Qué han hecho por mí exactamente?, pregunté. ¿Hacerme pagar renta mientras él vive gratis? ¿Darle un Tesla mientras yo manejo un carro que es más viejo que su licencia de conducir? ¿Ignorar constantemente mis logros mientras celebran su mediocridad? Por favor, expliquen con detalle todo lo que han hecho por mí que justifique que yo pague por su accidente por manejar borracho. La cara de mi papá se puso de ese tono especial de rojo que solo aparece cuando alguien desafía su autoridad. Vas a contribuir a arreglar el carro de tu hermano. Fin de la discusión. Me levanté, sorprendiéndome incluso a mí mismo de lo tranquilo que me sentía. No, no lo haré. Fin de mi discusión. Las caras que pusieron no tenían precio. Estaban tan acostumbrados a que yo cediera, a que yo fuera el responsable que se sacrifica por la familia, que no podían procesar esta nueva versión de mí que no se estaba dejando pisotear. Estás siendo egoísta, dijo mi mamá, sacando la mejor arma de su arsenal. No, estoy siendo realista, respondí. Diego eligió manejar borracho. Eligió chocar el carro. Eso significa que puede lidiar con las consecuencias por una vez en su vida. Salí de la sala y regresé a mi cuarto, ignorando sus gritos de que regresara a discutir esto como adultos. La ironía de que de repente quisieran una discusión de adultos no me pasó desapercibida. Al cerrar la puerta de mi cuarto, escuché a Diego preguntar, entonces, ¿eso significa que no me van a arreglar el carro? Siempre enfocado en sus prioridades, este niño. No tenía idea de qué harían después, pero sabía una cosa con certeza, esto estaba lejos de terminar. En mi familia, el no se considera una respuesta definitiva, es solo una invitación a encontrar formas más creativas de conseguir lo que quieren. Los siguientes días fueron tensos. Mis papás apenas me hablaban, excepto para preguntarme si había reconsiderado su generosa oferta de dejarme pagar por las chingaderas de Diego. Mantuve mis respuestas cortas y al grano, ¿no? Esto llevó a un montón de suspiros pesados, portazos y a que mi mamá hiciera esa cosa pasivo-agresiva en la que habla de mí en tercera persona mientras estoy literalmente en el mismo cuarto. Algunas personas simplemente no entienden la lealtad familiar, decía a nadie en particular, mientras yo desayunaba a 1 metro de distancia de ella. Muy sutil, mamá. Los caché susurrando un par de veces, amontonados alrededor de la mesa de la cocina con papeles extendidos. Se callaban en cuanto yo entraba. Nunca es una buena señal en mi familia. Siempre que la gente deja de hablar cuando entras a un cuarto, puedes apostar lo que quieras a que están hablando de ti, y no en un plan de le estamos organizando una fiesta sorpresa. El viernes por la noche, llegué del trabajo y encontré a mi papá por teléfono con alguien de la compañía de seguros. Estaba usando su voz profesional, esa que usa cuando intenta convencer a la gente de que no está lleno de mierda. Alcancé a escuchar frases como cobertura amplia y reclamo por vandalismo antes de que me viera y se llevara la llamada a su oficina. ¿Reclamo por vandalismo? Eso era nuevo. La última vez que revisé, chocar borracho contra un árbol no se consideraba vandalismo, a menos que el árbol presentara cargos. Supuse que estaban dando patadas de ahogado, tratando de encontrar alguna laguna legal para que el seguro pagara. Buena suerte con eso. Las aseguradoras emplean departamentos enteros de personas cuyo único trabajo es encontrar razones para no pagar los reclamos. Pero en fin, no es mi circo, no son mis changos. La mañana del sábado empezó con un escándalo, literalmente. Me desperté de golpe como a las 7 de la mañana por un ruido que sonaba como si alguien estuviera agarrando a madrazos un bote de basura de metal. Salí a trompicones de la cama y me asomé por la ventana, que da a la entrada de nuestra casa, pero no pude ver nada raro. El ruido había cesado. Supuse que eran los de la basura que andaban más agresivos de lo normal, y me volví a acostar. Como 1 hora después, se desató un infierno. Me desperté con gritos que venían de la cochera.
Me puse unos pants y bajé para encontrar a Diego parado en la cochera abierta. Mis papás estaban detrás de él, los tres mirando fijamente al Tesla. El carro estaba todavía más destrozado que antes. Y no me refiero a que estuviera un poquito más dañado, parecía que Hulk se había agarrado una venganza personal contra él. El parabrisas estaba completamente hecho añicos. Todas las ventanas estaban rotas y había abolladuras enormes en las puertas y en el cofre. Los espejos laterales colgaban de unos cables y uno de los faros simplemente había desaparecido. Era casi impresionante lo perfectamente destruido que estaba. ¿Qué diablos pasó?, pregunté, genuinamente confundido. El carro había quedado jodido por el choque, seguro, pero esto era un nivel de destrucción totalmente diferente. Diego se dio la vuelta, con la cara roja de lo que parecía una furia bien ensayada. ¿Qué no sabes? ¿Tú hiciste esto? Yo de verdad me reí. Estuve dormido toda la noche. Yo ni toqué tu carro. Mi papá levantó algo, un bate de béisbol de mis días de prepa que yo guardaba en mi closet como un recuerdo de cuando jugaba. Entonces, ¿por qué estaba esto en los arbustos de allá afuera? Pregunté mi papá con esa voz de falsa calma que significa que en realidad está súper encabronado. Le dije que no tenía idea, pero mi mamá me interrumpió. No nos mientas. Era mi bate, que había tenido durante años, pero no lo había tocado en meses. Vivía arrumbado en el fondo de mi closet, junto con otras cosas de deportes de la prepa que ya nunca usaba. Ya llamamos a la compañía de seguros, dijo mi papá con un tono presumido. Van a mandar a un investigador el lunes. Les dijimos que alguien vandalizó el carro de la nada. Ahí fue cuando me cayó el 20. Diego debió haber agarrado mi bate y le dio en la madre a su Tesla que de por sí ya estaba chocado, y luego plantó el bate para incriminarme. El seguro no pagaría por un accidente por manejar borracho, pero el vandalismo. Eso sí podría estar cubierto. Y como puntos extra, se vengaba del hermano mayor que no quiso pagar por su error. Ahora todo tenía sentido. Miré a Diego y vi esa sonrisita que estaba tratando por todos los medios de ocultar. Esto ya no era solo él siendo un niño mimado. Esto era verdadera maldad. Me tendió una trampa a propósito y mis papás eran sus cómplices. ¿En serio me vas a incriminar por esto?, le pregunté, mirando directamente a Diego. Él sonrió con cinismo. ¿A quién crees que le van a creer? ¿Al estudiante de puro 10 con un futuro brillante o al hermano mayor celoso que todavía vive en casa de sus papás y se queja de todo? Mis papás se pararon detrás de él, con los brazos cruzados, haciendo un frente unido en mi contra. Ya habían elegido su bando, como siempre lo hacían. No importaba que lo que estaban haciendo fuera, literalmente, fraude al seguro, un delito grave. No importaba que estuvieran dispuestos a dejar que yo cargara con la culpa de algo que no hice. Lo único que importaba era proteger a su niño de oro. Esto es una tontería y lo saben, dije, sorprendentemente tranquilo para las circunstancias. Yo no toqué el carro. Estuve dormido toda la noche. Mi mamá se burló. Te escuchamos salir de tu cuarto como a las 2 de la madrugada. La cámara de seguridad de los vecinos probablemente también te captó. Ahora bien, eso era interesante. No teníamos vecinos con cámaras de seguridad, al menos ninguno cuyas cámaras alcanzaran a grabar nuestra entrada o cochera. Estaban blofeando, lo que significaba que sabían exactamente lo que había pasado porque habían ayudado a planearlo, o al menos, sabían que Diego lo había hecho y lo estaban encubriendo. A ver, déjenme entender esto, dije, cruzándome de brazos. ¿Quieren que pague $246,500 en reparaciones de un carro que no es mío, o me van a incriminar por vandalizarlo para cometer fraude al seguro? ¿Esas son mis opciones? La cara de mi papá se puso roja. Nadie está incriminando a nadie. Sabemos que tú hiciste esto porque estás enojado por lo del dinero. Regresé a mi cuarto sin decir una palabra más. No tenía sentido discutir con ellos. Ya habían decidido cuál era su versión de la realidad. Cerré la puerta, me senté en la cama y traté de pensar. Esto había escalado de simples chingaderas familiares a un comportamiento criminal real muy rápido. Agarré mi celular y llamé a mi jefe para pedirle el lunes libre por una emergencia.
De ninguna manera iba a dejar mi defensa en manos de mi familia cuando llegara el investigador del seguro. Necesitaba estar ahí para contar mi versión de los hechos. Al colgar, me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. Mis papás me acababan de mostrar exactamente hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger a Diego. Serían capaces de incriminar a su propio hijo. Le mentirían a las autoridades, lo que me hizo preguntarme qué diablos le habían encubierto en el pasado de lo que yo ni siquiera estaba enterado. El investigador del seguro llegó el lunes en la mañana exactamente a las 9 de la mañana. El tipo se llamaba Héctor. Ya he visto este tipo de perfiles antes, traía una camisa de botones arrugada fajada en unos pantalones color caqui, y traía una tablet y una cámara. Mi papá trató de decirme que me fuera a trabajar y que ellos se encargarían de todo, pero yo solo me le quedé viendo hasta que se echó para atrás. Es curioso lo rápido que se desmoronaba su autoridad cuando no bajaba la cabeza de inmediato. Mis papás hicieron su mejor imitación de familia de comercial de Bimbo cuando Héctor llegó. Diego estaba recargado cerca de ahí, viéndose apropiadamente como una víctima, tocándose de vez en cuando el moretón de la cara para darle más dramatismo. Héctor fue educado, pero iba a lo que iba. Fue directo a la cochera para examinar el Tesla, tomando decenas de fotos desde todos los ángulos. Pasó un buen rato mirando el daño de la parte delantera y comparándolo con el daño nuevo, lo que me dio esperanza de que notara lo obvio: este carro había estado involucrado en dos incidentes muy diferentes. Después de examinar el carro, Héctor pidió hablar con cada uno de nosotros por separado. Mis papás entraron primero los dos juntos. Estuvieron ahí adentro como unos 30 minutos. Luego Diego entró a su entrevista, que duró tal vez unos 15 minutos. Lo pude escuchar subiendo la voz en un momento dado, probablemente para hacer más drama. Cuando fue mi turno, me senté frente a Héctor en la mesa de nuestra cocina, donde había acomodado su laptop y unos papeles. Me miró y me dijo que tenía algunas preguntas sobre mi paradero el viernes en la noche y la madrugada del sábado. Le dije la verdad: estuve en mi casa, en mi cama, dormido. Llegué del trabajo como a las 6 de la tarde, me preparé un sándwich, jugué un rato al Xbox y me fui a dormir como a las 11 de la noche. No salí de mi cuarto hasta que escuché el escándalo en la cochera a la mañana siguiente. Héctor asintió, tomando notas. Luego me preguntó de forma directa si yo tenía algo que ver con los daños al Tesla. No, le dije, mirándolo a los ojos. Y esto es lo que necesita saber y que probablemente ellos no le dijeron: ese carro ya estaba severamente dañado desde antes de que ocurriera este supuesto vandalismo. Levantó las cejas, la mayor emoción que había mostrado hasta el momento. Le expliqué todo. El Tesla fue un regalo para Diego por su mediocre graduación. Lo había estado manejando de forma imprudente desde que se lo dieron. Le conté a Héctor sobre cuando manejaba borracho, el exceso de velocidad, los vídeos de TikTok. Luego pasé al tema del choque, de cómo Diego lo había estrellado contra un árbol por manejar borracho hace como una semana, y cómo mis papás se las arreglaron de alguna manera para evitar que la policía se involucrara. Revise las bolsas de aire, le dije. Ya se habían activado desde el choque inicial. Compare el daño del frente con el daño nuevo. Es claramente diferente. El daño de la parte delantera es por el impacto contra un árbol. El resto es por... Bueno, no por mí. También le conté sobre el intento de mis papás de obligarme a pagar $246,500 en reparaciones y cómo, misteriosamente, el vandalismo ocurrió justo después de que me negué. Héctor anotó todo sin mostrar mucha reacción. Luego me preguntó si había alguien que pudiera confirmar que yo había estado en mi cuarto toda la noche. No, admití. Vivo con mis papás y con Diego, pero sí pedí una pizza como a las 9:30 de la noche del viernes, y estuve jugando Xbox Live con unos amigos hasta las 11 más o menos. Ellos pueden confirmar que estuve conectado. Asintió e hizo más anotaciones. Luego me sorprendió preguntando: ¿alguno de sus vecinos tiene cámaras de seguridad? No que alcancen a grabar nuestra cochera o la entrada, le dije. Los García de enfrente tienen una cámara en el timbre, pero solo graba su pórtico. ¿Anotó algo? Luego me dio las gracias y dijo que se pondría en contacto con la familia pronto. Mientras caminábamos de regreso a la sala, podía sentir como mis papás y Diego me miraban con ganas de matarme.
Sabían que yo no me había apegado a su guión. Después de que Héctor se fue, se armó el verdadero desmadre. Mis papás perdieron la cabeza por completo. ¿Cómo me atrevía a decirle la verdad al investigador? ¡Qué horror! Mi mamá lloraba diciendo que yo estaba tratando de arruinarle la vida a Diego por un solo error, como si manejar borracho y cometer fraude al seguro estuvieran al mismo nivel que olvidar sacar la basura. Mi papá se me puso enfrente, apuntándome con el dedo y diciéndome que más me valía llamarle de nuevo al investigador y arreglar esto si sabía lo que me convenía. Diego solo sonreía de lado desde el sillón, seguro de que su plan iba a funcionar, porque siempre le había funcionado antes. El niño de oro siempre gana, ¿no? Me fui a mi cuarto y le puse seguro a la puerta, ignorando sus exigencias de que bajara otra vez. Durante los 2 días siguientes, me iba a trabajar, regresaba a la casa, me iba directo a mi cuarto y le ponía seguro a la puerta. Pedía comida por aplicación y solo salía cuando sabía que estaban dormidos. Era como vivir en un país extranjero hostil en el que no hablaba el idioma y todo el mundo me odiaba. El miércoles por la tarde, me llegó un mensaje de un número desconocido. Soy Héctor de Qualitas Seguros. ¿Podríamos vernos en Avenida Hidalgo a las 4 de la tarde de hoy? Tengo algunas preguntas de seguimiento. Le contesté que ahí estaría. No le dije a mi familia a dónde iba. Solo salí del trabajo y me fui directo al Starbucks. Héctor ya estaba ahí, sentado en una mesa de la esquina con su laptop y un montón de papeles. Me hizo una seña para que me sentara. Quería hablar contigo lejos de tu familia, me dijo en voz baja. Hemos encontrado algunas inconsistencias en el reclamo. Resulta que Héctor fue mucho más exhaustivo de lo que mi familia anticipó. Había recorrido el vecindario buscando grabaciones de cámaras de seguridad y encontró algo. Los vecinos de 2 casas más abajo habían instalado un nuevo sistema de seguridad el mes pasado que tenía una cámara de gran angular que cubría casi toda la calle. ¿Y adivinen qué? A las 2:13 de la madrugada del sábado en la madrugada, grabó a Diego con total claridad, sacando mi bate de béisbol de la cajuela de mi carro, donde yo guardaba mis cosas de deporte, y yendo directo a agarrar a madrazos su Tesla que ya estaba dañado. El vídeo lo mostraba rompiendo metódicamente cada ventana, abollando el cofre y las puertas, e incluso arrancando de un tirón uno de los espejos laterales. Héctor deslizó su tablet por la mesa para mostrarme el vídeo. Ahí estaba mi hermano a las 2 de la madrugada montando toda la escenita. Era tan obvio y hasta gracioso. Llevo 15 años en este trabajo, dijo Héctor, y este es uno de los intentos de incriminación más estúpidos que he visto. Luego me dijo que ya había reportado los hallazgos a sus superiores en la compañía de seguros. Iban a rechazar el reclamo y ya habían mandado el caso a su departamento de fraudes. También había estado en contacto con la policía local, que quería hablar conmigo y con Diego. La oficial de policía estará aquí en unos 10 minutos, dijo Héctor. Quería avisarte antes de que contacten a tu familia. Dadas las circunstancias, pensé que preferirías hablar con ellos por separado. Le di las gracias, genuinamente agradecido por lo exhaustivo que fue y por creerme. La oficial de policía llegó. Tomó mi declaración, me mostró el vídeo otra vez, y me preguntó si yo quería presentar cargos contra Diego por el intento de incriminarme. El Ministerio Público decidirá si persigue los cargos por fraude al seguro, explicó ella. Pero en cuanto al reporte falso y el intento de incriminarte, esa es decisión tuya. Me quedé ahí pensando, sí, Diego es mi hermano, mi propia sangre. Pero también era la persona que había tratado de inculparme deliberadamente de un delito que no cometí. Quien felizmente habría dejado que yo cargara con la culpa de su borrachera al volante y su berrinche posterior, potencialmente arruinando mis antecedentes penales, mis prospectos laborales y mi vida entera. Pensé en todos los años de favoritismo, en toda la doble moral, en todas las veces que me hicieron sentir menos porque no era Diego. Pensé en cómo estuvieron dispuestos a dejar que yo me tragara el problema del fraude al seguro para protegerlo. Y luego pensé en lo harto que estaba de todo eso. Sí, le dije a la oficial. Quiero presentar cargos. Sin dudarlo, solo un simple sí. Ella asintió, tomó unas notas y me pidió que fuera a la delegación más tarde para dar una declaración formal. Acordamos que iría a las 6 de la tarde de esa misma tarde. Manejé a casa, estacioné mi carro en la entrada como a las 5 de la tarde para agarrar unas cosas antes de irme a la delegación.
Para mi sorpresa, ya había una patrulla estacionada enfrente. Al parecer, la oficial Rivera no había perdido el tiempo. Entrar a mi casa en ese momento fue como entrar a una zona de guerra. Mi mamá caminaba de un lado a otro llorando en la sala. Mi papá estaba hablando por teléfono frenéticamente con alguien sobre malentendidos y asuntos familiares. Diego estaba sentado en el sillón, pálido. Por lo general, siempre traía esa expresión permanente de superioridad, como el gato que se comió al canario y logró echarle la culpa al perro con éxito. Cuando mi mamá me vio, se abalanzó hacia mí. ¿Qué has hecho? La policía acaba de estar aquí. Dicen que Diego podría ser acusado de fraude. Yo no hice nada. Diego se hizo esto a sí mismo en el momento en que decidió incriminarme por vandalizar su carro. Mi papá colgó el teléfono y se acercó hecho una furia. Esto es ridículo. Podemos resolver esto como familia. Tienes que llamarlos ahora mismo y decirles que no quieres presentar ningún cargo. No, dije simplemente. Ya terminé de encubrirlo. Ya terminé de ser el chivo expiatorio. Ninguno de ustedes me puede obligar a retirar los cargos ahora. Lo que siguió fue exactamente el espectáculo que se imaginan. Mi mamá oscilaba entre llorar e intentar hacerme sentir culpable para que retirara los cargos. Mi papá alternaba entre amenazarme y ofrecerme sobornos. De repente, ya podía ayudarme con la renta de un nuevo departamento si tan solo hacía que esto desapareciera. Diego intentó disculparse, pero sonaba más a un perdón porque me atraparon que a un perdón, soy un güey calculador y manipulador. A las 5:45 de la tarde, subí a mi cuarto. Sabía que no iba a querer regresar a esta casa después de dar mi declaración. Así que empaqué una maleta de gimnasio con ropa, mi laptop y algunos documentos importantes. Cuando bajé con mi maleta, mis papás se veían alarmados. ¿A dónde crees que vas?, exigió saber mi papá. Me voy a la delegación a dar mi declaración y luego me voy a quedar con un amigo un tiempo. Mi mamá empezó a llorar todavía más fuerte. No te puedes ir. Tenemos que resolver esto como familia. Dejamos de ser una familia funcional hace mucho tiempo, le respondí. Tal vez nunca lo fuimos. Mi papá se paró frente a la puerta, bloqueándome la salida. Si sales por esa puerta y sigues adelante con esto, ni te molestes en regresar. Ya no serás bienvenido en esta casa si le haces esto a tu hermano. Estás eligiendo destruir a esta familia. Lo miré a los ojos. No, papá. Yo no estoy destruyendo a la familia. Me estoy negando a dejar que la familia me siga destruyendo a mí. Y si realmente estás dispuesto a desconocerme como hijo porque no dejé que eso pasara, me parece perfecto. Lo esquivé y salí por la puerta. Me gritó por detrás algo sobre hijos malagradecidos y lealtad familiar, pero no volteé a mirar atrás. Me subí a mi carro y manejé hacia la delegación. Dar mi declaración formal tomó como una hora. La oficial me explicó lo que pasaría después. Diego sería acusado de levantar un reporte policial falso, intento de fraude al seguro, y potencialmente de cargos adicionales relacionados con el choque original por manejar bajo la influencia del alcohol que nunca fue reportado como era debido. Esto podría ponerse feo, me advirtió ella. Los casos familiares suelen serlo. ¿Estás seguro de que quieres proceder? Asentí. Estoy seguro. Cuando salí de la delegación, tenía un mensaje de mi compa: Carlos, ya tengo tu cuarto listo, pedí comida. No llegues tarde, güey. Lo había llamado más temprano para ver si podía quedarme en su casa unos días. Y, siendo el buen amigo que es, ni siquiera me hizo preguntas. Mientras manejaba al departamento de Carlos, mi celular no paraba de sonar con mensajes y llamadas de mi familia. Apagué el celular y seguí manejando. Por primera vez en años, y tal vez en toda mi vida, sentí que por fin me estaba defendiendo a mí mismo. Carlos me estaba esperando afuera de su casa cuando llegué, con 2 refrescos en la mano. No me pidió detalles de inmediato, solo me ayudó con mi maleta y me dijo que, fuera lo que fuera, íbamos a resolverlo. Y en ese momento, me di cuenta de algo importante. Así es como se supone que debe sentirse una verdadera familia. No por obligación, no con manipulación, no en competencia constante, solo apoyo incondicional, del tipo que nunca había encontrado en mi propia casa.
Edit 1, a la madre, esto explotó de la noche a la mañana. Gracias por los premios y el apoyo, Reddit. Significa mucho, en serio. Edit 2, para todos los que piden actualización, estén pendientes. Viene pronto, jajaja. Actualización, hola, Reddit. Ha pasado un tiempo desde mi última publicación y muchos de ustedes me han estado mandando correos pidiendo una actualización sobre toda la situación del Tesla Bro. Así que, aquí les va. Han pasado 6 meses desde que salí caminando de la casa de mis papás con una maleta de gimnasio y una nueva columna vertebral. La mejor decisión que pude haber tomado. Me quedé con Carlos por unas semanas y luego me encontré mi propio lugar. Nada extravagante, solo un departamento de una recámara donde nadie me pide que arregle sus problemas. El caso de Diego se movió rápido. La evidencia era aplastante, el vídeo de seguridad, los niveles de alcohol en la sangre del hospital la noche del choque, los cuales mis papás trataron de esconder, y el reporte de la investigación del seguro. Terminó declarándose culpable de todos los cargos y le dieron 6 meses en el reclusorio, 3 años de libertad condicional, una multa masiva y le quitaron la licencia por 5 años. Mis papás no fueron acusados formalmente, pero les cayeron multas bastante fuertes por su papel en el fraude al seguro. Entre los honorarios de los abogados, las multas y todavía tener que seguir pagando las mensualidades de un Tesla que fue pérdida total, básicamente quedaron en la ruina. En cuanto a mí, me dieron un ascenso en el trabajo. Es increíble lo que puedes lograr cuando no estás lidiando constantemente con el drama familiar. Además, estoy tomando clases nocturnas para mi maestría en negocios. La vida es bastante buena ahora. Para la actualización que todos estaban esperando, el mes pasado, los mensajes y llamadas empezaron a llegar otra vez. Primero de mi mamá, luego de mi papá, y finalmente incluso de Diego usando su tiempo de llamadas aprobado desde el reclusorio. Todos tenían el mismo mensaje, solo que entregado de manera diferente: necesitan dinero. Mi mamá se fue por el clásico acercamiento de la culpa: estamos a punto de perder la casa. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿cómo puedes abandonarnos ahora? Mi papá intentó su intimidación habitual: le debes a esta familia. Amárrate los pantalones y ayúdanos. Diego, por su parte, sí se disculpó primero, diciendo que estar en el bote lo había cambiado y que ahora veía las cosas de manera diferente. Antes de pedirme dinero para la tiendita de la cárcel. ¿Saben qué fue lo realmente gracioso? La semana pasada, cuando mis papás aparecieron en mi departamento sin avisar. No tengo idea de cómo consiguieron mi dirección. Probablemente a través de algún amigo en común de la familia. Ahí estaban, parados afuera de mi puerta viéndose bastante patéticos. Los dos tenían esa mirada desesperada. Ya traían todo el discurso preparado, estaban vendiendo la casa, pero necesitaban dinero para la transición. Las cuentas del banco estaban congeladas. Mi papá perdió su trabajo después del escándalo. La ansiedad de mi mamá estaba a tope. ¿Acaso no iba yo, por favor, a ayudar a mi familia en su momento de necesidad? Escuché todo sin interrumpir, viéndolos inventar su historia de tristeza con todo y su actuación dramática. Cuando finalmente terminaron, me les quedé viendo por unos sólidos 10 segundos antes de preguntar. Perdón, creo que me perdí algo en su pequeña presentación. ¿Me podrían recordar qué parte del intentar incriminarme por un delito les da derecho a mi apoyo económico? La cara de mi mamá se desfiguró como si le hubieran dado una bofetada. Mi papá se quedó mudo. Por primera vez en sus vidas, no tenían un guión preparado. Los papeles se habían invertido y claramente no tenían idea de cómo interpretar el papel de personas que no tenían el control. Pero ya no estaban en su casa, donde ellos ponían las reglas. Estaban en mi puerta, y yo tenía todas las cartas a mi favor. Les dije que lo iba a pensar y cerré la puerta. Lo pensé durante unos 5 segundos antes de enviarles un mensaje de texto: la respuesta es no. No me vuelvan a contactar. Mi papá contestó con amenazas, mi mamá con manipulación emocional, Diego con promesas de cambiar. Bloqueé todos sus números. Algunas personas podrían pensar que eso es cruel. Tal vez lo sea. Pero después de 24 años de ser el chivo expiatorio, por fin me estoy poniendo en primer lugar. Son adultos que tomaron sus decisiones, de la misma manera que yo estoy tomando las mías ahora.
Así que eso es todo por ahora, Reddites. Gracias por quedarse a leer a través de todo este desmadre. Ustedes son los mejores. Les actualizaré si pasa algo más. Así que, nos vemos por ahora, gente. Edit 1. Para los que se preguntan sobre presentar cargos también contra mis papás, el Ministerio Público decidió que no había suficiente evidencia para demostrar que sabían sobre el plan de Diego de antemano. En lo personal, creo que sí sabían, pero bueno, ni modo. Las consecuencias económicas a las que se están enfrentando ahora son probablemente peores de lo que los tribunales hubieran dictaminado de cualquier manera. Edit 2. Para las pocas personas que me enviaron correos diciendo que siguen siendo tu familia. Ay, no mamen. Estar emparentado por sangre no le da a alguien el derecho de incriminarte por delitos graves. Así no es como funciona la familia. Así es como funcionan las pandillas en las prisiones.